En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Bueno, estamos con Jesús Esquivel, conectados con Washington en este momento muy importante porque, bueno, pues están surgiendo cosas relevantes, Jesús, sobre este caso Donald Trump y Ucrania. Buenos días y bienvenido, Jesús. Carmen, muy buenos días. Y para agregar lo que estabas hablando con el profesor Viano, en estos momentos ya se dio a conocer a los medios de comunicación el informe o el acta que entregara a los comités de inteligencia el 12 de agosto el soplón respecto a esas llamadas telefónicas del presidente de los Estados Unidos con líderes extranjeros y en específico la de la noche del 25 de julio con el presidente de Ucrania. Son 9 páginas que contienen el reporte del soplón al Congreso y te voy a leer el primer párrafo que me parece es muy importante. En el curso de mis actividades oficiales he recibido información de múltiples funcionarios del gobierno federal de que el presidente de los Estados Unidos está utilizando el poder de su oficina para solicitar interferencia de un país extranjero en las elecciones de Estados Unidos de 2020. Esta interferencia incluye, entre otras cosas, presionar a un país extranjero para investigar a uno de los principales rivales en política doméstica del presidente, en referencia, Carmen, a Joe Biden. El abogado personal del presidente, el señor Rudolph Giuliani, es una figura central en este esfuerzo. El Procurador General de Justicia, William Barr, pareciera también estar involucrado. Y bueno, el reporte, Carmen, establece que en los últimos 4 meses, antes de agosto, porque está fechada el 12 de agosto, dice que incluso funcionarios de la Casa Blanca informaron a este soplón, que es un integrante de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, de que los asesores presidenciales, después de que se dieron cuenta del contenido y de lo que le pedía Trump a Zelensky en esa llamada el 25 de julio, intentaron guardar en un servidor de una computadora donde se almacenan las actividades encubiertas o secretas, el contenido de esa conversación telefónica. Es interesante, dice el soplón, esta acción, porque nunca se separan las llamadas que hace el presidente de los Estados Unidos, quien sea, a líderes extranjeros y además deben estar presentes otros funcionarios, no solo de la Casa Blanca, sino también de los sistemas de inteligencia, que en este caso sí estuvieron, Carmen. Te voy a leer lo que ocurrió un día después, de acuerdo al acta de este soplón, de la llamada entre Trump y Zelensky. Dice, el 22 de julio, un día después de la llamada, el representante especial para Ucrania de Estados Unidos, Kurt Volker, visitó Kiev y se reunió con el presidente Zelensky y con distintos funcionarios políticos ucranianos. El embajador Volker estuvo acompañado por el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, y dice, con base a múltiples informaciones sobre el encuentro, Volker y Sondland le dieron asesoría al liderazgo ucraniano de cómo navegar las demandas del presidente de Estados Unidos a Zelensky sobre la investigación a sus enemigos políticos. También me enteré de parte de múltiples fuentes del gobierno de Estados Unidos que el día 2 de agosto el señor Giuliani viajó a Madrid para reunirse con uno de los asesores de Zelensky, Andriy Yermak. Funcionarios de Estados Unidos caracterizaron esta reunión como seguimiento directo de la llamada del presidente Trump a Zelensky sobre los casos que se han discutido. Y Carmen, bueno, está este reporte que va a ser analizado en las audiencias del Congreso Federal, me parece que agrega pues información todavía más relevante
respecto al contenido de la llamada entre el presidente de los Estados Unidos y Zelensky. Está por comenzar en estos momentos en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes una audiencia en la cual Joe Maguire, el director interino de Seguridad Nacional, tendrá que responder a las preguntas, entre otras cosas, lo que está denunciando este soplón en esta misiva que le mandó a los comités de inteligencia, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Y lo más importante es aclarar si se intentó o no por parte de la Casa Blanca, como dice el soplón, separar el contenido de la conversación telefónica entre Trump y Zelensky del 25 de julio para mantenerla secreta. Es una bomba, Jesús. Es totalmente una bomba. Obviamente el Congreso Federal de los Estados Unidos está haciendo todo lo necesario por resguardar la identidad de este hombre que puso la alerta y que ahora ha generado el que la Cámara de Representantes inicie una investigación para eventualmente enjuiciar a Donald Trump. El mandatario estadounidense, Carmen, como ya es su costumbre, reacciona por Twitter y hace unos minutos dijo, los demócratas están tratando de destruir al Partido Republicano y todo lo que defiende. Hay que estar unidos, jugar su juego y luchar duro, republicanos. Nuestro país está en juego. Ese es el último mensaje por Twitter que envió Trump, todo con letras mayúsculas, consciente, tal vez, de que se iba a revelar al público estadounidense y sobre todo a los legisladores el contenido de la alerta del soplón. Pues podríamos replantear la frase del presidente Donald Trump de esta mañana, esta de nuestro país está en juego, por la de mi presidencia está en juego. Está en juego, efectivamente, eso es, creo que básicamente por eso le está pidiendo a los republicanos que se unan para defenderlo. Vamos a ver qué tanto divide al Partido Republicano esta información que, aunque la Casa Blanca intentó ocultar, ahora ya es pública. Y sobre todo hay un asunto muy pendiente, Carmen, que seguramente lo vamos a ver conforme transcurra este proceso. Giuliani, como lo decía el profesor en la entrevista que le hiciste. Porque con toda la información que se está dando respecto al exalcalde de Nueva York, va a tener que ser citado por alguno de los 6 comités que están haciendo esta investigación para que explique exactamente a qué fue a España, cuántas veces habló con los asesores de Zelensky, sobre qué y con qué motivo. Y otra cosa interesante, lo que se revela en la transcripción de la conversación, que Trump pretendía utilizar al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, como otro de sus abogados personales. Ni más ni menos estamos hablando de un informe que, bueno, pues estás dando a conocer, Jesús Esquivel, desde Washington, se está dando a conocer en estos momentos. Ya se había adelantado por parte de The New York Times y la prensa estadounidense que el fin de semana podría revelarse esto, pero ya se ve que se adelantó, efectivamente, bueno, no se ve, claramente se adelantó para este momento y por decisión precisamente de la propia Casa Blanca es que se revela esto. También es un tema sumamente importante porque no están reteniendo ya esta información los propios elementos de la Casa Blanca. ¿Esta decisión es del presidente Trump? Te pregunto, la decisión de revelar hoy esta información. No, este es de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, aunque Trump es su jefe. Esto se da por las presiones de los comités a la Dirección Nacional de Inteligencia, que justo en estos momentos está testificando en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Pero lo que la Casa Blanca estaba negándose a dar era la transcripción de la conversación telefónica con Zelensky. Este informe, que está resumido en 9 páginas, si no lo daba a conocer la Dirección Nacional de Inteligencia, el Congreso lo iba a obtener a través del mismo soplón, porque por ello estaban haciendo lo necesario para garantizar la seguridad física de él y de su identidad. Hay una ley en Estados Unidos respecto a eso. Tarde o temprano, el Congreso lo iba a obtener y seguramente hubiera sido de mayor perjuicio para la Casa Blanca y para Trump que tarde obtuvieran este documento. En la víspera del inicio de esta audiencia que se está llevando a cabo en este momento
y de la que se viene más tarde a puerta cerrada con el inspector general de la Dirección Nacional de Inteligencia, se va a hablar más a fondo y por ello se dio a conocer. Se están armando, digamos, los argumentos de la Cámara de Representantes para someter a votación y dicen ahora que lo antes posible una resolución con la cual de manera oficial se aprobaría el juicio político que tendría que llevarse a cabo en la Cámara de Senadores, en donde los republicanos son mayoría. Vamos a ver cómo reaccionan estos, Carmen, porque todos estos detalles, tanto del informe del soplón como de la transcripción de la conversación telefónica, exponen perfectamente, y quien no lo quiera ver así es porque está ciego, que Trump sí solicitó la intervención de un país extranjero, en este caso Ucrania, para intentar socavar en su beneficio el proceso electoral de 2020 con uno de sus principales contrincantes políticos, que hay que reiterarlo, ni siquiera es el candidato presidencial de los demócratas todavía. Sin duda, estamos frente a algo que obviamente, perdón subrayarlo, Jesús, obviamente trasciende a la propia llamada, porque efectivamente esto que estás dando a conocer esta mañana, que se revela el día de hoy en los Estados Unidos, incorpora elementos tremendamente fuertes respecto a la actuación de Donald Trump, el presidente que haciendo uso de su poder, que haciendo uso de su posición como presidente de los Estados Unidos, solicitó la interferencia de un país extranjero para fastidiar a un contrincante político, y eso tiene enormes implicaciones. Tal como lo has dicho, Giuliani se convierte en pieza clave, Barr se convierte en pieza clave, ya habían sido mencionados en la transcripción misma, pero ahora, cuando se da a conocer esta acta de lo que presentó este personaje, él o ella, informante o soplón, como le quieras llamar, él o ella, miembro del sistema de inteligencia de los Estados Unidos, que decidió presentar esto, como todo indica, es su obligación legal, porque todo lo que supo este personaje, él o ella, tiene connotaciones de ilegalidad muy fuertes, y bueno, el paso que se dio ahora está ya enfilando las cosas a este impeachment y sus repercusiones políticas. Efectivamente, una de las grandes preguntas, lo planteas, Jesús, es la respuesta que tendrán los propios republicanos, porque Donald Trump se puede convertir en este gran fardo, porque no solamente está en juego la presidencia, sino muchas posibles reelecciones de congresistas. En el Senado. En el Senado, exactamente. Que es la Cámara que siguen controlando. Y también creo que van a surgir muchas interrogantes respecto a lo que está diciendo este soplón, que 4 meses antes de esa conversación, Trump ya había iniciado el proceso de presión a un gobierno extranjero, que ahora sabemos es Ucrania, para que investigaran asuntos relacionados a su enemigo político. Te voy a leer el penúltimo párrafo de esta acta del soplón. Me enteré por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que aproximadamente el 14 de mayo el presidente instruyó al vicepresidente Mike Pence cancelar el viaje que tenía planeado a Ucrania para participar en la inauguración presidencial el 20 de mayo de Zelensky. El secretario de Energía, Rick Perry, encabezaría la delegación en el lugar del vicepresidente. De acuerdo a estos funcionarios, se dejó en claro a los integrantes de la delegación encabezada por Perry que el presidente no se quería reunir con Zelensky hasta que el mandatario de Ucrania decidiera actuar para saber sobre el caso en discusión. No sé si lo que se establece en este comunicado, o por parte de quién, tenía directamente la firma del presidente, como se describe en una carta desclasificada. La llamada o reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente Zelensky dependería de lo que haría
el presidente de Ucrania para demostrar su interés, dice aquí, to play ball, de jugar en los asuntos que se han hecho públicos respecto a las relaciones de Lutsenko y Giuliani, que es básicamente la investigación de Biden, Carmen. Esto también abre nuevos interrogantes que podrían obligar al Congreso a citar a otro funcionario del gabinete del presidente de los Estados Unidos, Rick Perry, el exgobernador de Texas, secretario de Energía. Jesús Y Esquivel. al vicepresidente, Bueno, y al vicepresidente. por supuesto. No, está de altísimo nivel el asunto. Y bueno, en la transcripción de la llamada que ya está disponible desde ayer, se puede ver cómo el presidente Zelensky de Ucrania pues está aceptando colaborar porque le dice en algún momento de la transcripción que como ganó la mayoría absoluta en el Parlamento, estoy leyendo la transcripción, el próximo fiscal general, le dice Zelensky a Trump, el próximo fiscal general en Ucrania será 100% mío, mi candidato, y bueno, analizará este fiscal que será 100% mío, la situación específicamente de la compañía que mencionaste en este tema. Le está planteando que efectivamente va a colaborar, pues después de que le está pidiendo, de la forma en que le está pidiendo Donald Trump al presidente ucraniano, que haga lo necesario para que se reactive esa investigación. Que, por cierto, aquí viene un tema importante, esa investigación en torno al hijo de Biden, que, bueno, pues se inició en algún punto y que todo indica le costó el puesto al procurador anterior de Ucrania. Ahí hay una parte importante que tiene que ver con la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, que dejó de estar o que la sacaron de ahí en mayo precisamente. No queda claro si porque se negó a participar de alguna cuestión solicitada por el gobierno de Donald Trump o cuál fue la razón de la salida de la embajadora estadounidense de Ucrania en aquel momento. Y bueno, pues todo este entramado donde el presidente Zelensky está, bueno, pues planteándole al presidente Donald Trump que colaborará con su procurador. Y con lo que ahora estás diciendo de el informe, el acta que se da a conocer el día de hoy, pues queda claro que el entramado tiene que ver con participantes de la diplomacia estadounidense, con participantes del equipo más inmediato de Donald Trump y con el propio gobierno de Ucrania. Y el Poder Ejecutivo. Porque sí, bueno, se desde está luego. Mencionando además de Trump a Mike Pence, el vicepresidente, utilizado como presión de que no va a ir a la inauguración presidencial de Zelensky, porque todavía no estás cooperando, pero te vamos a presionar con Perry, que te va a llevar un mensaje. Ahora, dos cosas referente a la transcripción de la carta. Zelensky admite que sus asesores ya habían hablado con Giuliani. Regresamos al tema del exalcalde de Nueva York. Y además, en el penúltimo párrafo de la transcripción, que es lo que se agrega a lo que leí del penúltimo párrafo del acta del soplón, Trump le dice a Zelensky, cuando quieras venir a la Casa Blanca, estoy dispuesto a reunirme contigo. ¿Qué quiere decir? Que respondió positivamente a las presiones que ahora vemos. El soplón desde hace tiempo las había recibido como parte de estas denuncias de funcionarios de la Casa Blanca y de los servicios de inteligencia. Esto es importante, Carmen. Funcionarios de la Casa Blanca. ¿Qué quiere decir? Que no todos los que están alrededor de Trump están de acuerdo con lo que estaba haciendo. Ni más ni menos, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que no están de acuerdo, tan es así que lo están reportando, que lo reportó esta persona. De los agentes de los servicios de inteligencia lo puedes entender porque su trabajo es ese. Sí. Pero imagínate de los asesores cercanos, porque tuvo que haber sido alguien o varios que estuvieron presentes en las conversaciones. Exacto. No solo en la telefónica, sino en las otras cuando instruye al vicepresidente, a Perry, a Giuliani, a Barr, que se dieron cuenta que estaba abusando del poder ejecutivo que tiene al solicitar la interferencia extranjera en un proceso electoral, que eso es básicamente lo que argumenta Nancy Pelosi, traición a la patria.
Traición a la patria, ni más ni menos. Hay una parte de lo que nos dices, Jesús, que también es sumamente grave, que es esta información que da el personaje, él o ella, que afirma que intentaron aislar o guardar Sí, guardar. en un servidor aparte Servidor. el contenido de la llamada telefónica. El solo hecho de tratar de aislar, poner en otro lado esa llamada telefónica de Trump con Zelensky, bueno, pues los inculpa tremendamente. Sí, sobre todo porque aclara el soplón o soplona que ese servidor se utiliza para acciones secretas, que es legal también bajo la Constitución política de los Estados Unidos y los servicios de inteligencia, cuando se llevan acciones secretas por parte del Poder Ejecutivo. No así, que eso es lo importante, no se puede clasificar como acción secreta por seguridad nacional una conversación telefónica de el presidente de los Estados Unidos, llámese como se llame y del partido que sea, con un jefe de Estado de gobierno extranjero. Esas se tienen que desclasificar en algún momento. Por ello, la exigencia del Congreso a la Casa Blanca a que entregara la transcripción sin editar de esa conversación de la noche del 25 de julio, que por ello obligó y forzó a la Casa Blanca y dejó sin alternativa a entregar esa transcripción. Por ello, como complemento, me parece que es demasiado importante el informe que se entregó a los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes el 12 de agosto por parte de este hombre o mujer, como dices tú, que generaron el que a Trump se le esté empezando a enjuiciar políticamente. Lo que son las cosas, Carmen. El mandatario estadounidense que todo el tiempo se burló de las acciones de los servicios de inteligencia, ahora él como jefe de las Fuerzas Armadas y titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos está siendo denunciado por alguien que trabaja bajo sus órdenes. Ni más ni menos, que trabaja bajo sus órdenes, pero que pone por delante el interés de la nación. Interés de la nación, efectivamente. Por eso, como bien dices, no está en juego la nación, como sostiene Trump en su Twitter, sino su presidencia. Ni más ni menos, pues Jesús Esquivel, hay no que agregar perdamos... una cosa, A ver, agreguemos algo. Que estábamos hablando y se me pasó cuando me lo A ver, mencionaste. venga. Las acusaciones de corrupción a la empresa en la que trabajaba el hijo de Biden. Exacto. Ayer Trump en Nueva York aseguró que Biden sacó millones de dólares, así dijo, de Ucrania y de China. Falso. El hijo de Biden nunca estuvo acusado de nada en Ucrania y menos de corrupción. También dijo que sacaron millones de dólares. Falso. Y eso ya se aclaró. Pero por ello, Trump ayer, si te diste cuenta, llevó a cabo una de las conferencias de prensa más breves de su presidencia y limitó las preguntas a que se refirieran a la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso te demuestra que estaba preocupado, no se le veía tan contento ni fanfarrón como siempre. Si le vieras la cara que tiene ahorita Maguire, el director interino de la Dirección de Inteligencia ante el comité, te darías cuenta que sí hay preocupación de que se esclarezcan las cosas. En este momento le están tomando juramento porque todo lo que va a hablar a partir de ahora, bajo este contexto del juicio político, si miente lo podrían llevar a la cárcel por desacato. Es grave lo que está ocurriendo, aunque muchos sostienen que esto ayudaría a Trump a reelegirse con facilidad. Me parece que hay que tener mucho cuidado con todo lo que se va a dar a conocer y cómo se desarrolla el proceso. Tal vez se salve por mayoría partidista en el Senado, pero esto va a exponer algo muy grave: el abuso de poder de la presidencia de los Estados Unidos por parte de Donald Trump, y ahí sí hay que calcular el termómetro de cómo va a reaccionar no solo el Partido Republicano, sino los electores, con miras
al 3 de noviembre de 2020. Ni más ni menos que de eso se trata. Pues Jesús, sigamos hablando. Gracias por darnos a conocer esta información tan importante en el momento mismo en que se está revelando este documento, esta acta, que bueno, pues será motivo de todos los debates y discusiones, desde luego hoy, varios días y lo que dure este proceso. Estamos en un día donde también, como dices, está por empezar, si no es que ya empezó, la comparecencia de este importante personaje de la inteligencia estadounidense. Ya empezó, Carmen, justo en este momento está hablando. Vamos a escuchar lo que dice Maguire y seguiremos reportando. Seguro que sí. No nos despedimos, Jesús, si te parece, sigamos en contacto esta mañana. Claro que sí. Abrazo, Gracias. Carmen. Un abrazo. Pues ahí está esta muy importante información que comparte Jesús desde Washington esta misma mañana. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, qué viene después de lo que aquí acabamos de escuchar. ¿Le costará la presidencia al presidente de los Estados Unidos todo este escándalo de Ucrania y de la llamada y del entorno que hoy se conoce con mayor amplitud después de la revelación del acta de esta mañana? ¿Le costará la presidencia? ¿Qué viene? ¿Viene una destitución? ¿Viene una renuncia? ¿O se mantendrá Donald Trump en la presidencia? ¿O se va a reelegir? El inenarrable Donald Trump está en el centro de atención del mundo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos esta mañana.